consistió en realidad en una convocatoria de varios sectores. Estuvimos presentes algunos gobernadores aquí mismo y otros por Zoom. También estuvieron de las 3 centrales de trabajadores, estuvieron también de movimientos sociales y vinieron también algunos legisladores de Unión por la Patria. Bueno, básicamente la reunión consistió en repasar la situación nacional, la situación económica. Un poco estuvimos hablando de lo que ha producido en este tiempo la batería de medidas económicas y decisiones que ha tomado el gobierno, de la devaluación a los aumentos de alimentos, combustibles, medicamentos, también prepagas, bueno, y sabiendo que se vienen todavía los tarifazos y las cuestiones de transporte, energía, etcétera, relevar un poco la situación, mucha preocupación. Yo vengo de la costa atlántica y bueno, lo mismo se reproduce en todos los lugares, una restricción, una caída muy fuerte del consumo. Particularmente lo digo porque en la costa atlántica los establecimientos de alto poder adquisitivo no han tenido problemas, pero 1, 2 y 3 estrellas con una caída muy grande, menores estadías, menor consumo, pero bueno, lo que preocupa es los jubilados, preocupa a los trabajadores, preocupa a aquellos que se están quedando sin trabajo, así que hicimos un relevamiento de la situación social y económica de la Argentina. Estuvimos viendo de qué manera, porque también hubo presencia de intendentes de la provincia de Buenos Aires, de qué manera y en la medida de las posibilidades se puede articular algún tipo de solidaridad y respuesta a esta situación, aunque depende fundamentalmente del gobierno nacional y de estas políticas económicas que fueron muy duras y no tuvieron ningún tipo de compensación para los que más sufren. Luego, en el encuentro decidimos no te puedo responder las cuestiones legislativas, son propias de los legisladores. Por supuesto que nos vinieron a contar, porque todos estamos pendientes de esto, tanto el presidente del bloque en la Cámara de Diputados como el presidente del bloque en la Cámara de Senadores, a contarnos un poco las alternativas y la situación, pero es algo que compete a las cámaras. Gobernador, a todos, ¿qué tal? Nicolás Munafo de C5N. Bueno, al repaso ese que ustedes hicieron de cómo están cada una de las provincias, en este caso, gobernadas por el peronismo, lo veo al gobernador Quintena. Han hablado entre los gobernadores de seguir lo que ha hecho La Rioja con una cuasimoneda. ¿Es una posibilidad que se extienda a otras de las provincias que han estado hoy en la reunión? Gracias. No, la verdad que no fue tema de conversación, sí todos los medios, porque es público. De hecho, el presidente decía y han dejado saber que si no se aprobaba la ley no iba a haber recursos para las provincias, cosas de ese tipo. Bueno, las rechazamos completamente y creo que las consecuencias de las políticas que se están implementando, más allá del rechazo que hay a la ley, al decreto, las consecuencias de las políticas se van a ver este 24, de eso también hablamos, de apoyar y acompañar cada uno de sus situaciones, de sus posibilidades, lo que va a ser la movilización que van a llevar adelante las centrales obreras. Que de nuevo, cualquier detalle al respecto hay que hablarlo con sus representantes. Hola, buenas tardes. Liliana Arias de Radio Nacional. Preguntarles, hoy el vocero anunció que se va a descontar el día a aquellos trabajadores del Estado que adhieran al paro y que participen de la movilización. Eso por un lado, más que nada para Héctor esta pregunta, y para los gobernadores, sí, cómo va a impactar estas medidas en las provincias, teniendo en cuenta que ya han tenido algunas reuniones en lo que hace a economías regionales, y más que nada si van a tener en cuenta la advertencia por parte del gobierno nacional y todos sus actores en torno a que no va a tratar ganancias en el Parlamento en tanto y en cuanto no se apruebe esta ley ómnibus o ley de base. Gracias. Bueno, primero que nada quiero ser solidario en nombre de la Confederación General del Trabajo por lo que están sufriendo los compañeros y las compañeras de Radio Nacional, donde tienen la presencia permanente de policías de la Federal instigando permanentemente y acosando a los trabajadores y a las trabajadoras. Así que primero la solidaridad. Después son parte de toda una serie de eslogan, de dichos y de discursos para intentar minimizar lo que va a ser una movilización del pueblo argentino, demostrando que no está de acuerdo ni con
lo que está establecido en el proyecto de ley ómnibus ni en el DNU que fuera girado hace poco tiempo para su tratamiento también en el Parlamento. Así que nosotros nos vamos a movilizar. Acá no es un tema de costo, sino es la defensa de los derechos laborales, de los derechos de tantos sectores que están tocados y los derechos, en definitiva, de la patria. Diego de Marco, de Canal 9. La pregunta es si el tema de la advertencia quedaba. Mira, yo creo que lo notorio, recién estábamos hablando, incluso dimos informes de la situación en las provincias y de los municipios, donde la demanda de asistencia y acompañamiento de aquellos que están empezando a tener dificultades graves por los costos de alimentos, por los costos de medicamentos. Y bueno, si eso viene acompañado de ahorcar y ajustar presupuestos provinciales, que hay una idea de que es para los gobernadores, pero no. La verdad que afecta a educación, salud, alimentación, derechos de toda la población, así que creemos y hemos llegado a esa también mirada común. Es la primera vez que hay un plan de ajuste de esas características que tiene absoluta insensibilidad de lo que están pasando los sectores populares, los trabajadores, los sectores medios, absoluta insensibilidad, ninguna compensación de ningún tipo, sino todo lo contrario, señalamiento, y al mismo tiempo quienes tienen la responsabilidad de atender las consecuencias de estas decisiones, municipios, provincias, y bueno, se pretende restringirle también los recursos de todas las maneras. Ayer estábamos también en una reunión con intendentes de nuestra oposición que nos hablaban del sistema de salud, cómo le afectan las medidas de este gobierno. Eran intendentes que no son de nuestro partido político, pero claro, aumentan los medicamentos. Al mismo tiempo, bueno, que esto ha sido, nos comentaban, el gas, el oxígeno, por ejemplo, 800.000 pesos el mes anterior a esto, 2,5 millones ahora. Determinados medicamentos, 5.000 pesos, 30.000 pesos. No lo pueden afrontar los municipios, los que dan, único prestador en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, aumentan los costos. Al mismo tiempo, la demanda, porque aquel que tenía una prepaga hoy no la puede pagar en muchos casos, y entonces parecía que venían a más privado, pero es más público, porque cada vez más de eso recae sobre el sector público. Entonces, hay más demanda, hay más costos y menos recursos, porque está cayendo la recaudación en todos lados por la recesión que se está produciendo. Entonces, pedimos que reflexionen, que tengan un poquito de sensibilidad y conocimiento de la situación que está pasando el pueblo, que es nuestra única preocupación, y eso es lo que estamos tratando de articular. Por eso creo que la respuesta en punto a los derechos de los trabajadores ha sido siempre una cuestión que tiene que ver con defensa de aquellos que más necesitan, más sufren, y aquellos que hoy todavía tienen un trabajo. Entonces, a eso me parece que lo último que uno espera es que haya una respuesta de agresión permanente. Nosotros no vamos a entrar a ninguna provocación, no la vamos a responder y vamos a hacer lo que tenemos que hacer y para lo que también tenemos legitimidad por haber sido votados, que es acompañar a, bueno, en mi caso, al pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero cada uno hablado en representación de aquellos que tienen la responsabilidad encima. Gobernador, más allá que es una tarea legislativa, como usted dijo, mientras estaban reunidos surgió la información de que podría haber modificaciones en esta ley ómnibus en más o menos 100 artículos. Quería saber, porque ustedes también son representantes además de ser gobernador, representantes de áreas productivas, si ustedes estaban al tanto de estas modificaciones, de qué se tratan, y por otra parte saber, más allá que adhieren al paro, si lo van a hacer de manera orgánica, si se quiere, movilizándose y acompañando ese día a la movilización. Y hay una voluntad muy fuerte de movilizarse en todos los sectores, en todo el país también, nos han comentado en todo el país, pero bueno, esto será viendo con el transcurso de los días. Con respecto a las modificaciones, yo lo que sí puedo decir es que hemos atendido ahí en la provincia de Buenos Aires más de 50, cerca de 60 multisectoriales que se han articulado espontáneamente, muchas de ellas con la participación de sectores que no tienen una afiliación política, sino que se ven perjudicados por las decisiones y las medidas que tomó este gobierno o las que plantea a través de la ley. En el caso particular nuestro nos hemos reunido con el sector de los farmacéuticos, con el sector del biodiesel, hemos escuchado a pymes, hemos escuchado a emprendedores agropecuarios, hemos escuchado también a la industria cervecera. Miren, la verdad es que es tan abarcativo
es tan abarcativo esto de cambio de régimen. Hemos estado con el sector pesquero, ayer y la otra vez en Mar del Plata, acá está también Verónica, la vicegobernadora, automotriz. Creo que están prácticamente todos, no se salva a nadie de efectos que bueno, que uno puede decir todo régimen es perfectible, lo decía la industria naval, lo decía también aquellos que se dedican a la pesca, aquellos que se dedican a la industrialización de la pesca, todo régimen es perfectible, pero así no se sabe ni quién hizo esto. Estamos buscando al que hizo esto, porque hay funcionarios que ni siquiera saben de qué se trata. Y sin embargo, los que a veces hace generaciones... Bueno, ahí el gobernador Kicillof dando todas las respuestas, como si la Argentina fuese gobernada por Milei desde hace, no sé, décadas, ¿no? O años, porque hablan, ¿no? Como todos los graves problemas que sufre la Argentina son responsabilidad del nuevo gobierno. Y hace 40 días que está gobernando Milei. Todos estos problemas son de la herencia que dejó el gobierno anterior, está claro. Yo creo que la gente no es ingenua en esto, ¿no, Carrino? Pero hay un peligro, ahí no habló de las cuasimonedas, no respondió bien la pregunta, pero algunos dicen que la cuasimoneda, sobre el tema estábamos hablando, de La Rioja puede extenderse a Buenos Aires y a otras provincias porque no tienen control de los gastos, o en todo caso no están recibiendo donación lo que antes recibían. Por ejemplo, Kicillof en el gobierno de Alberto Fernández recibía muchos fondos, ¿no? Sí. Sí, bueno, digamos, por eso, una cuasimoneda es un bono que emite el gobierno de o alguna provincia para hacer frente a pagos de proveedores, entre los cuales pueden estar sus empleados. Y después lo que busca con ese bono es tratar de que circule, que sea aceptado en los comercios y demás. Ahora, sobre lo que decía Kicillof, dos comentarios, ¿no? Todo esto que dice Kicillof iba a pasar con cualquier gobierno que no fuera de su espacio político. Porque cualquier gobierno que no fuera de su espacio político iba a implementar algún tipo de ajuste fiscal, algún tipo de sinceramiento de precios y algún tipo de ajuste monetario. Y ya lo habíamos advertido, lo había advertido todo el mundo. La CGT iba a estar en la calle, los partidos de izquierda iban a estar en la calle y el kirchnerismo iba a criticar desde el día 1. Claro, entonces, claro. digamos, esto no es novedad, no es ninguna novedad y está pasando lo que ya sabíamos que iba a pasar. Son muy claras las ideas que representa Kicillof, es ¿no? lógico, digo, la Argentina no puede vivir de prestado, no puede emitir hasta que la inflación sea del 1000 o del 2000%. Lo intentamos, bueno. Lo intentó él como ministro de Economía, lo intentó su espacio político y terminamos con, siendo generosos, 160% de inflación anual y con una economía que no crece hace ya 13 años, con salarios en dólares de $380 en el sector privado de la economía y en el sector formal privado de la economía. Entonces, y con la expropiación de YPF que nos salió 16.000 millones de dólares que tenemos que pagar. Sí, doctor, ¿quería agregar? Exactamente. Sí, Iván, quiero hacer una pregunta, por favor. Sí, cómo no. Porque Manuel Adorni dijo esta mañana en la conferencia de prensa habitual que el gobierno no va a rescatar las cuasimonedas. Cuéntenos qué significa esto, que el gobierno nacional no va a rescatar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, llegado el caso de que los usuarios de la cuasimoneda, no sé, no la quieran más, y entonces, bueno, que eso pudiera perder fuertemente su valor, por ahí el gobernador va y le dice al Tesoro Nacional o al Gobierno Nacional, bueno, ayúdame. Salí con los pesos como ya ocurrió. a comprar la cuasimoneda. A salvar. Claro, a comprar la cuasimoneda para que no caiga su valor en pesos, que es algo que podría pasar, no necesariamente. Entonces el Gobierno Nacional dice, no, si el valor de tu cuasimoneda, que digamos que arranca 1 a 1 con el peso, empieza a caer a 80 centavos, a 70 centavos, a 60 centavos, algo que puede pasar, pero no necesariamente va a pasar, entonces lo que dice el Gobierno Nacional es, te arreglás solo. O sea, yo no voy a ir a emitir pesos para rescatar tu cuasimoneda y que vos le traslades el costo de tu emisión de cuasimonedas a todos los usuarios de pesos, ¿no? Es que la provincia debería producir bienes y servicios como para equivalentes a esa moneda que va a emitir. Si no, ¿dónde está sostenido el valor de la cuasimoneda? No, la clave, porque vos decís, claro, la pregunta es, ¿y dónde está sostenida la deuda de la provincia? Bueno, lo importante de la cuasimoneda es que el gobierno te diga, para que salga bien, ¿no? Hoy yo te tengo que pagar 10.000 pesos, te voy a pagar 10.000 bonades. Bocades, perdón. 10.000 bocades te doy. Bueno, te juro que esto es transitorio, te juro que esto es por 6-7 meses. Créeme que en 7 meses yo
por esos 10.000 bocades te voy a dar 10.000 pesos. Si todos los riojanos creen en eso y el gobierno honra su compromiso, no hay ningún problema, la cuasimoneda cumplió su rol por 7 meses. Ahora, si en y el 7 gobierno meses zafó. El gobierno no tiene los pesos para... Ahí es cuando el gobierno nacional le dice, yo no te rescato, Claro. jorobate, y si eso se va a cero, se va a cero. Y en realidad jorobaste a los empleados a los que hiciste usar esa moneda. Federico, desde el punto de vista político, este escenario que plantea Kicillof, apocalíptico y responsabilizando de todo lo que le pasó a la Argentina en los últimos años al gobierno que asumió hace 40 días. Le pidió sensibilidad y conocimiento al gobierno de Javier Milei. Ahí está. ¿Qué genera respecto de la propia conducción del Ejecutivo? Yo creo que era esperable, como dijeron, esa actitud de Kicillof y todos los que estaban ahí en esa conferencia. Sí. Ahora, de todas maneras, a mí lo que me llamó la atención es que el tono que utilizó Kicillof no es el que habitualmente utiliza. Me parece que tuvo un tono un poco más moderado, por el tono, no la firmeza de lo que dice. Bueno, yo creo que... O sea, no está excitado, decís eso, porque yo... Por lo menos hasta donde escuchamos nosotros. Ajá. Después yo seguía mirando el video digo, así como y lo veía eufórico. que se estaba como acelerando, pero no sé. Sí. Bueno, ahora yo creo que independientemente del trasfondo donde uno ubique a cada uno de los actores, Sí. Que era previsible, que sea lo que iba a ser el nuevo gobierno, esa postal era previsible. Yo creo que el gobierno, para mí, lo que tendría que hacer, en mi opinión, es despejar quién es el que dice de lo que dice. Yo creo que en el contenido de lo que se dice, que se habla de, bueno, de que hay una sociedad que está padeciendo, más allá de que si hubiese padecido más o menos o lo mismo, lo cierto es que hay una parte de la sociedad que está padeciendo o pagando los costos de este ajuste. Sí. A mí me parece que eso hay que atenderlo. Ajá. Creo que es atendible. Okay. Y es más, a mí me llamó la atención algo que no se mencionó mucho, que es en los dos comunicados del FMI hubo una referencia a que este gobierno estaba teniendo un buen desempeño en la estabilidad y en el acompañamiento social de las medidas. Correcto. Y yo creo que eso, de alguna manera, el gobierno lo tiene que tomar en cuenta. Federico, muchas gracias por tu visita. Gracias a vos.